Buenas tardes. Me toca a mí presentar a nuestros primeros panelistas, al maestro Alejandro Velázquez Sánchez, que es coordinador de la especialidad de creatividad y estrategia publicitaria de aquí de la Escuela de Diseño de Limba. Él ha trabajado como investigador y desarrollador en el Centro de Investigación y Desarrollo de Telmex. Tiene más de 20 años como docente en diferentes licenciaturas y posgrados de aquí de la misma Escuela de Diseño, y una trayectoria de 25 años de trabajo independiente en proyectos editoriales y de publicidad y publicaciones académicas. Además, el maestro se ha desempeñado como asesor y jurado de exámenes profesionales y de especialidad, así como de la cuarta y séptima Bienal Nacional de Diseño en diferentes categorías. Ha participado en múltiples comisiones académicas de Limba y es egresado de la maestría en Teoría y Crítica de Diseño de la Limba. Muchas gracias, maestro. También ahora tenemos a nuestro invitado, al licenciado León Felipe Sánchez Ambía, que es abogado, especialista en Derecho de la Propiedad Intelectual por la Universidad Nacional Autónoma de México y en Derecho de Internet por la Universidad de Harvard. Es profesor de la materia de Propiedad Intelectual en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y socio del despacho de abogados Fulton y Fulton SC. Ha sido asesor de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, del Sistema Internet de la Presidencia de la República entre los años 2000 y 2009, así como consultor para varias empresas nacionales y extranjeras. Ha participado en diversos foros nacionales e internacionales relacionados con la propiedad intelectual y las tecnologías de la información. Es miembro de la Internet Society, capítulo México, colíder legal del capítulo mexicano de Creative Commons, becario de LACAN Fellowship Program y miembro del Intellectual Property Constituency de la GNCO de LAICAS. Ha escrito diversos artículos en materia de propiedad intelectual y ha colaborado en publicaciones editadas por la IBM, la revista de la Facultad de Derecho de la UNAM y el sitio de la revista Merca 2.0. Es redactor de la iniciativa de la Ley Federal para la Protección de los Derechos de los Usuarios de Internet. Bienvenido, Felipe, muchísimas gracias por su participación. Muy buenas tardes, es un gran placer darles la bienvenida a este foro a todos ustedes. Hemos querido iniciar este encuentro con una conversación que nos introduzca a los temas que se discutirán en estas charlas y de alguna manera establecer cuál es el interés y cuál es la importancia que estos aspectos tienen para la práctica del diseño. Nos parece pertinente iniciar poniendo sobre la mesa las inquietudes de nuestra comunidad y que son las que motivaron la temática de este evento. De esta manera, podríamos decir que los diseñadores hacemos trabajo creativo, es decir, somos autores de lo que diseñamos. Nuestro trabajo consiste en producir soluciones formales, originales y por definición nuevas. Hasta aquí todo parece bastante claro y hasta simple. Nos percibimos como creadores y la idea nos encanta, ¿no? Somos creadores. Esperamos de manera natural el reconocimiento de esta autoría y en muchos casos hasta ahí llegamos. O sea, no quisiera yo exagerar, pero en una muy buena proporción, sobre todo cuando uno recién egresado, pues esa es la ilusión y esa es la sensación. Yo hice tal cosa, mira, fíjate, y presumimos bastante, ¿no? Con eso estamos muy contentos y nos preocupa eso nada más, ¿no? Pero en lo general nuestros proyectos son encargos, esto sí es importante, ¿no? O sea, la vamos ajeno, ¿no? Nuestra profesión se justifica por las necesidades que otros nos plantean para ser resueltas. Es decir, entregamos, y con suerte cobramos, estos proyectos a terceros, que son entonces propietarios de aquello que nos encargaron, y nos pagaron. Entonces tenemos aquí una primera cuestión de derechos de autor y derechos de propiedad, ¿no? De derechos patrimoniales. A partir de estos conceptos, queremos enfatizar que los diseñadores nos movemos con singular alegría y con cierta ingenuidad, en el territorio de la propiedad intelectual, de los derechos autorales, de la propiedad industrial, y lo hacemos de muy diversas maneras. Interactuamos con muchos actores involucrados que tienen muy diversos intereses, y tenemos que conjugar todo esto: intereses, derechos, nuestros, de nuestros clientes, de nuestros empleadores, que en ocasiones es diferente, y de todos aquellos que colaboran con nosotros.
Digamos que a partir de estos conceptos, decíamos, nos permitimos tener algunas dudas iniciales para poder platicar con ustedes los expertos. Entonces, una primera pregunta es, ¿cómo hacer para entender nosotros cabalmente los derechos de cada uno, los derechos nuestros y los derechos de todos estos otros actores? Gracias, Alejandro, gracias por la invitación para tener la oportunidad de platicar con ustedes. Mencionas algunas ideas que son fundamentales, ¿no? O sea, dices que cuando estamos estudiando, nuestro mayor logro es decir, eso lo hice yo, ¿no? Y eso tiene que ver con la esencia del derecho de autor, que es el reconocimiento justamente, ¿no? De que alguien ha creado algo y de atribuirle ese algo, de decir, bueno, en función de que se le atribuye que creó ese algo, tiene derechos sobre esa creación, ¿no? Los derechos de autor en particular son un animal muy extraño, ¿no? Porque le llamamos propiedad intelectual, pero tiene ciertas características que no son equiparables al concepto de propiedad que tenemos tradicional, ¿no? O sea, el concepto tradicional de propiedad, tú eres propietario a lo mejor de un inmueble y ese inmueble es tuyo para toda la vida. En el concepto de derecho de autor, tienes dos avenidas de propiedad. Una, la de los derechos morales, ¿no? En que efectivamente se te tiene que reconocer como creador de una obra a perpetuidad. Y la otra avenida es la de los derechos patrimoniales, ¿no? Que son los que después de que sales de la escuela te das cuenta que existen y que, como decías tú, con suerte cobras, ¿no? La ventaja de los abogados es que hay unos asuntos que se ganan y otros que se pierden, pero todos se cobran, ¿no? Entonces eso nos puede colocar en cierta ventaja. Pero lo que tenemos que hacer los abogados que nos dedicamos a propiedad intelectual es garantizar que ustedes, como creadores, cobren sus creaciones, ¿sí? Y para eso, tu pregunta es, insisto, fundamental. Tienen que saber que tienen derechos. O sea, uno no puede proteger ni puede luchar por algo que no sabe que tiene. Y si ustedes no saben que tienen derechos, entonces, vaya, ni siquiera tienen noción de que tienen algo que proteger o algo por lo cual luchar. Entonces, lo primero que necesitan saber es, desde el momento en que ustedes fijan su creación en un soporte material, es decir, desde que estampan esa tinta sobre el papel para el primer bosquejo del diseño que tienen ustedes en mente, desde que hacen los primeros trazos en el CAD o en cualquier herramienta que utilicen para llegar a ese diseño, desde ese momento la ley les otorga derechos a ustedes. Porque si tienen la falsa concepción de que el derecho nace a partir del registro, ¿no? Entonces tendemos a pensar, es que tengo que ir a registrar esto que hice porque si no alguien me lo va a piratear, ¿no? Alguien más lo va a utilizar y lo va a explotar. La ley es clara y dice que para que nosotros tengamos la protección no necesitamos el registro. Como abogados recomendamos que se haga el registro, pero para tranquilidad de ustedes, el registro no es necesario para que ustedes puedan ejercer sus derechos. Y es una práctica común, y lo platicamos ahorita antes de entrar. De repente, cuando les encargan trabajos, muchas veces ni siquiera se firman contratos, ¿no? Y la preocupación que tienen los diseñadores o en general cualquier creador que hace una obra que no tiene un contrato es, pues es que no tengo ni contrato. ¿Cómo voy a reclamar algo si ni siquiera tengo un contrato en el que me hayan dicho, oye, pues tienes que hacer esto y te vamos a pagar tanto, ¿no? Segundo mito que hay que desmitificar: el que no haya un contrato no les perjudica, les beneficia. Porque si no hay un contrato, los derechos de la obra que ustedes están creando son plenamente de ustedes, de nadie más. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven que de repente su creación alguien la está utilizando y no hubo un contrato, es una ventaja para ustedes desde el punto de vista jurídico, ¿no? Pero insisto, retomando tu pregunta inicial, lo primero que tienen que hacer ustedes como creadores es saber que tienen derechos. El segundo paso es saber qué derechos tienen, ¿sí?
Entonces hablábamos de la parte moral, de la parte patrimonial, y en la parte moral pues tienen el derecho principalmente a que se les reconozca como autores, ¿sí? A decidir sobre si divulgan o no divulgan su obra, y si la divulgan, cómo la quieren divulgar. ¿Sí? Tienen derecho a que se les respete la obra en su integridad, es decir, que no se pueda modificar, que no se pueda alterar, que no se pueda modificar. Ustedes tienen derecho a exigir eso. Tienen derecho también a modificar su obra, ¿sí? Que no es lo mismo que el derecho a integridad que acabo de mencionar. Entonces de repente pueden decir, pues ya no me gustó el diseño en esta forma, ahora lo quiero de esta otra forma, ¿no? Y si bien puede ser en esencia algo muy similar, bueno, ya cambiaron y ya modificaron ese diseño. Entonces esa parte va ligada directamente a ustedes como personas que crean una obra. Y la otra parte de la segunda avenida que les estaba hablando son los derechos patrimoniales, que en esencia son 4: ¿sí? El de producción, el de distribución, el de comunicación pública y el de transformación, ¿no? No voy a entrar en detalles de lo que implica cada uno de ellos, pero sí tienen ustedes que saber que tienen en lo económico 4 derechos representados o más bien ejercidos a través de la reproducción, de la distribución, de la comunicación pública y de la transformación. Aquí hay que establecer cómo vas a trabajar tú con tu cliente. Decíamos que la práctica normal es que ni siquiera haya un contrato, ¿no? Que te digan, oye, aviéntate este diseño así más o menos, quiero que sea color rojo con amarillo, y etcétera, y que proyecte más o menos esto, ¿no? Y entonces tú como diseñador empiezas a trabajar, pongas 2, 3 propuestas, etcétera, y al final puede ser que el cliente diga, me gustó, aquí está tu pago, me gustó, no hay pago. Sí, ¿no? También. O no te pago. O no me gustó, igual lo voy a usar y no te voy a pagar, ¿no? La verdad es que esa es desafortunadamente la triste realidad en la mayoría de los casos. Hay clientes que son muy abusivos, sí, y que hacen que el creador trabaje, se quedan con la obra, la utilizan y no dan un pago, ¿no? Dependiendo de cuál es el esquema que tú vas a adoptar de trabajo con tu cliente, vas a tener que cumplir ciertas formalidades. Lo recomendable es que tú tengas un contrato de obra por encargo, cuando menos, entre tú y tu cliente. Este contrato de obra por encargo lo que va a generar jurídicamente es un derecho a favor de tu cliente sobre tu creación, ¿sí? Y jurídicamente lo que va a suceder es que tú vas a crear una obra por encargo y dirección de tu cliente con ciertas características, y al momento de que tú estés materializando esa obra, los derechos patrimoniales, es decir, los de explotación que acabamos de platicar, le van a pertenecer a él, ¿sí? Pero los morales te siguen perteneciendo a ti, ¿sí? Porque eso es algo que tienen los derechos morales. Esta avenida que platicábamos del reconocimiento como autor, etcétera, es algo que la ley en México dice que es irrenunciable, ¿no? Entonces, seguramente en su carrera, si no les ha tocado, o a quienes ya les ha tocado, les pasaron por ahí un contrato en el que decía que ustedes renunciaban a todos sus derechos como autor y a reconocimiento, etcétera. Esos contratos, esas cláusulas son nulas, ¿sí? Entonces, a mí me hacen muy seguido la consulta de, oye, me están pasando a firmar este contrato en el que estoy renunciando a todo, ¿lo firmo? Mi respuesta es sí, porque es nulo. Y si es nulo, no te comprometiste a nada. Y si es nulo, tú conservas tus derechos, ¿sí? Entonces, vaya, con esto no quiero dar una idea general de que firmen lo que sea, ¿no? O sea, si hay que leer y si hay que preguntar, ¿no? Pero después de haber preguntado a un especialista, pues puede ser que la respuesta sea sí, fírmalo, no pasa nada, ¿no? Entonces, regresando a la pregunta, lo que nosotros tenemos que tener cuidado es que si vamos a trabajar para un cliente y ese cliente está o tiene la expectativa de que los derechos de esa obra le pertenezcan, tiene que haber un instrumento que es este contrato de obra por encargo, donde se establezcan condiciones claras del tipo de obra que se va a hacer, las características que va a tener, el pago que va a mediar y bueno, los demás detalles como tiempos de entrega, etc. Así es.
Y por eso se establece esta diferencia de nuestros clientes o nuestros empleadores, porque en ocasiones también estás desarrollando en un tiempo asalariado, entonces no hay esta, bueno, el riesgo de que no te paguen sí existe, pero no es este esquema de un contrato por obra, sino de un contrato laboral. Pero fíjate que es interesante lo que dices, bien importante, porque sobre todo en el ámbito académico, muchísimas gracias, sobre todo en el ámbito académico, es común que existan contratos colectivos dentro de las universidades o de los centros de investigación. Y la ley en México es muy clara diciendo que cuando tú tienes a una persona trabajando para desarrollar obras de la naturaleza o del tipo que sean, tienes que tener un contrato individual con esa persona. ¿Sí? Entonces, a lo que se enfrentan muchas universidades y centros de investigación es que piensan que bajo el paraguas de este contrato colectivo, teniendo una cláusula en la que dice que el trabajador acepta ceder los derechos de las creaciones, obras, investigaciones, etcétera, que se desarrolle durante el tiempo laboral, quedan protegidos, y no es cierto. O sea, tiene que haber contratos individuales para que esto sea jurídicamente válido. De lo contrario, sería nulo nuevamente, y los derechos los conserva el docente o el investigador. Los derechos de publicación completos. Pero, por ejemplo, en el caso de un dispositivo que se puede patentar, que fue diseñado en una institución académica o que se puede patentar, o sea, la autoridad es de los diseñadores, pero la propiedad de la patente o de explotación industrial. Si hay un contrato en el que se establezcan esas condiciones, sí. Si no hay un contrato, o si tú lo desarrollaste, imagínate, ponte en la posición de que seas un trabajador que está en el área administrativa, pero que desarrollaste algo, ¿no?, que es susceptible de ser patentado. Gracias. La Ley Federal del Trabajo también establece requisitos para que los derechos de las invenciones que puedan producir los trabajadores le pertenezcan al empleador o al trabajador. Y la regla general es que si no hay una condición, le pertenece al trabajador. ¿Sí? Los contratos deben... Aún y cuando lo hayas desarrollado en el tiempo de trabajo, con los recursos del patrón, o sea, con todo lo que generalmente se argumenta, ¿no?, que tendría que generar un derecho a favor del patrón. Si no hay un contrato que lo establezca, los derechos son del trabajador. Y, insisto, es muy claro la Ley Federal del Trabajo en eso. Sí. Ok. Bien, entonces, ¿contra qué cosa exactamente protegemos a? ¿Qué significa esta protección? Esa es una muy buena pregunta, porque en realidad nuestras creaciones no las protegemos contra nada. ¿Sí? Lo que tenemos son acciones en contra de quien utiliza nuestras creaciones sin la autorización. ¿Por qué digo que no lo protegemos contra nada? Porque en el momento en que nosotros divulgamos nuestra obra, ya perdimos el control sobre ella. ¿Sí? Cualquiera puede, si tiene los medios, sin discapacidades, etcétera, reproducirla, compartirla, distribuirla, etcétera. ¿No? Entonces, no hay un mecanismo jurídico que diga, esto está protegido y entonces no lo puedes copiar, o no te puedes basar en esto para hacer algo derivado. ¿Sí? O sea, materialmente no se puede impedir. Jurídicamente, lo que nos da la ley son remedios y acciones para actuar en contra de esa persona que está utilizando nuestra creación sin nuestra autorización, y que no se encuentre en algunos casos, en algunos de los casos de excepción que marca la propia ley, para que cualquier persona pueda utilizar una obra sin pagar y sin solicitar autorización. El ejemplo claro es la cita de textos, ¿no? Sí. Tú puedes, por ley, citar textos sin solicitar autorización al titular de los derechos y sin pagar ningún tipo de regalías, cumpliendo dos condiciones: que no hagas una reproducción simulada de la obra, y que no hagas una reproducción sustancial de la obra, ¿no? Y bueno, de aquí obviamente podemos entrar en detalles que igual les puedo dejar como para que piensen el concepto, pero seguramente en alguna de las materias que han cursado les dijeron: lee este libro y trae un resumen. Sí. Eso es una reproducción sustancial de la obra. Es la sustancia lo que estamos poniendo, ¿no? Claro. Estamos
cumpliendo con lo que nos pide la ley o no? Pues tal vez entregar una tarea no equivale a Perdón. A menos que se dé la referencia de quién es el propietario de la información. Claro, tienes que citar la fuente y reconocer la autoría, etcétera, pero insisto, la excepción dice no puedes reproducir simuladamente ni sustancialmente. El debate y el punto fino viene en la palabra sustancial, ¿no? Entonces, digo, se los dejo nada más para que puedan reflexionar sobre eso y un día que no tengan absolutamente nada que hacer, puedan decir, de acuerdo, pero es que loco, ¿tú qué opinas? ¿No? Entonces, bueno, eso se los pongo sobre la mesa. Pero sí, el resumen es, la ley no nos protege, la ley nos da acciones para ejercer en contra de quien está haciendo algo indebido. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces me gustaría pasar ya a otro paquetito que tenemos aquí. Y decíamos ya, los diseñadores, y especialmente en esta escuela tenemos una licenciatura con un perfil amplio, no tenemos un apellido, no nos dedicamos a una sola cosa, pero de todos modos en este foro estamos hablando de diseño en general, más allá de a nosotros nos interesa esa amplitud. Los diseñadores trabajamos con muy diversas industrias, entramos en contacto con gestión y trámite de derechos, licencias, patentes, marcas, modelos industriales, publicidad y muchísimas cosas. Por ejemplo, en el trabajo editorial trabajamos con materiales que son, para empezar, autoría de otro. Un libro tiene que estar terminado para poderse diseñar. Y se requiere que el contenido ya haya sido desarrollado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en ese momento nos volvemos coautores de esa pieza física que se llama libro, ¿no? Hay un autor del contenido y un autor del diseño. Continuando en este ámbito editorial, en muchos de estos proyectos nos incorporamos trabajo creativo de terceros, fotografías, ilustraciones, material de archivo, protegido o no protegido, y que implica tramitar licencias o bien solicitar permisos, y además en muchos casos puede ser encargos exprofesos para el proyecto, o sea, se le puede encargar un tercero trabajo creativo. Y en otro ramo, digamos, en el ramo comercial, los diseñadores también nos ubicamos en el diseño de marcas o de imágenes de empresas o instituciones, o desarrollo de envases, presentaciones comerciales de productos, o en la publicidad. También en las ramas industriales desarrollamos objetos comercializables que son explotables, telas, prendas, muebles, productos, espacios comerciales, exhibiciones, muchísimos ámbitos pues, de diferentes ramas. En todo este entramado de interacciones estamos sujetos a incurrir en violaciones de derechos ajenos de algún tipo, de manera que además de proteger debidamente los proyectos en los que participamos, es fácil, ¿no? Es sorprendente la cantidad de oportunidades que tenemos de meternos en problemas. Un título que estuvimos manoseando para este evento era "Se me hizo fácil", ¿no? O sea, porque sí se nos hace fácil, o ignoramos la ley, o no nos damos cuenta, o creemos que está permitido porque alguien nos dijo, o porque no leemos la letra chiquita, por una serie de cuestiones. Y eso es un interés y una preocupación importante para nosotros, es cómo hacemos para no meternos en problemas, o sea, qué debemos y no meter a otros en problemas, porque en ocasiones metemos a nuestro cliente en problemas o a un colega, ¿no? Con mucha facilidad. Entonces, ¿qué debemos saber? ¿Cómo le podemos hacer? ¿Qué precauciones debemos tener? Considerando que somos muy inocentes y muy impulsivos. Bien. Mira, creo que lo primero que tienes que considerar es que no hay absolutamente ninguna obra que no tenga derechos a favor de alguien. ¿Sí? Todo tiene un derecho a favor de alguien. ¿Sí? Ahora, ese derecho puede estar vigente o puede haberse extinguido. ¿Sí? La vigencia de los derechos patrimoniales, es decir, los de explotación, en México es de la vida del autor y 100 años después de su muerte. ¿Sí? La vigencia de los derechos morales es a perpetuidad. ¿Sí? Sí. Entonces, en este orden de ideas, insisto, letrerito que nos pusieron aquí
alguien lo diseñó, alguien lo hizo. Tiene derechos a favor de ese alguien, ¿no? Y si ese alguien tenía un contrato con el INBA, pues entonces el INBA tiene sus derechos y así sucesivamente. O sea, lo importante es que veamos al derecho de autor o al ecosistema de derecho de autor como una cadena que está formada por eslabones que se llaman contratos. Esos contratos pueden ser licencias, pueden ser transmisiones de derechos, pueden ser de diferente naturaleza, ¿no? Pero hay una cadena. Lo que tenemos que hacer nosotros para no meternos en problemas y no meter en problemas a terceros es verificar que los eslabones de esa cadena se encuentren en su lugar, ¿sí? Un ejemplo muy básico: oye, tenemos que hacer esta publicidad para esta campaña, me encantó esta fotografía, yo conozco al fotógrafo, es mi primo. Oye, pues si crees que haya problemas si lo utilizamos, no, mira, ahorita lo hago por teléfono. Oye, Omar, ¿puedo utilizar tu fotografía? Sí, no hay problema, utilízala. Ya me dijo que sí. La ley dice que para que tú tengas una autorización que sea válida, tiene que estar por escrito, ¿sí? Y si esa autorización además implica una transmisión de derechos, tiene que tener una temporalidad y además tiene que consignar un pago a favor de titulares de los derechos. Si no tienes estos tres elementos, tu autorización no existe. ¿Sí? Entonces, aquí es donde hay que justamente voltearse con los especialistas y decir, oye, ¿qué necesito hacer para que esto esté jurídicamente a salvo? ¿Sí? Ahora, partiendo de la base de que nuestra ley dice que incluso un certificado de registro de obra no es prueba definitiva para acreditar la titularidad de los derechos sobre una obra, pues entonces nos vamos a situar en un terreno en el que siempre va a haber un grado de incertidumbre jurídica, ¿no? La tarea de los abogados es disminuir ese rango de incertidumbre al mínimo posible, pero aún así va a haber siempre una posibilidad de incertidumbre, ¿sí? Entonces, el default de los diseñadores o de quienes utilizan cualquier tipo de obras o contenidos tiene que ser contar con la autorización adecuada para poder utilizar las obras que a alguien le pertenecen, aunque no lo sepamos, ¿no? Pero algún titular tiene esas obras. Claro. No, bueno, y hablando de conflictos o incurrir en alguna falta, viene el deslinde de responsabilidades. ¿Qué le toca a cada quien? Si tenemos a alguien que nos está diciendo que toma esta foto, ponla porque me la regalaron o es mía, y después hay alguna queja, ¿a quién le toca la responsabilidad? Volvemos al ejemplo de la cadena. Al que le va a tocar la responsabilidad primera es a quien está materialmente utilizando la obra. Si es una campaña publicitaria, pues entonces la persona titular de los derechos de la obra que está utilizándose sin autorización se va a voltear con la marca y le va a decir a la marca, oye, tú estás utilizando mi obra. Y la marca va a decir, págame. La marca puede decir, oye, fue mi agencia. Sí, pero eso a mí no me importa. Lo estás utilizando tú. Tú me pagas a mí y después, si quieres, te volteas con tu agencia y le reclamas a tu agencia. ¿No? Entonces, lo que quiero decirles con esto es que no es como que sea una estafeta en la que el que está utilizando la obra en última instancia le pueda decir al titular ofendido, toma esta estafeta y ve y reclámale. No. O sea, yo tengo que responderte y ya después me volteo yo con quien me tenga que voltear para que me respondan a mí. Pero el golpe se lo lleva quien está utilizando en primera instancia. Se beneficia con la publicación y divulgación de la pieza. Quien se beneficia, digamos, públicamente o frente al titular, ¿no? Porque el beneficio hubo de la agencia, de los diseñadores, de esto, de cosas, hay toda una cadenita. Exacto, todos beneficiamos, sí. ¿No? Pero el que obtiene el beneficio último o inmediato, si así lo queremos ver, frente a el titular de la obra, pues es la marca. Es la marca.
y esa es la que tiene que responder en primera instancia frente al titular y después el resto. A eso me refería yo con meter en problemas al... Claro, claro, y es muy común que agencias que se dedican, o a lo mejor agencias que están empezando, ¿no?, en el área de diseñar marcas, no tengan estos contratos lo suficientemente sólidos o adecuados con sus diseñadores, por ejemplo. Y entonces resulta que de repente el logotipo que gana premios, ¿no?, para la marca X, como no están estos contratos celebrados de forma adecuada, pues le pertenece al diseñador, no le pertenece a la marca que pagó porque se hiciera eso. Ah, claro, pero si hay una denuncia por plagio, se van hacia la marca. Sí, claro, por supuesto. Sí, sí, pues resulta que ese diseño era igual, está violando el derecho de alguien más. Entonces la demanda viene con la marca, Sí, obviamente. sí. Entonces ahí un diseñador inocente puede meter en problemas a su cliente o a su patrón. Absolutamente, sí. Y eso tampoco queremos. No nada más que nos protejamos nosotros, sino pues, poder dar un servicio profesional con esos cuidados. ¿Cuándo digamos que sería necesario apoyarnos en un abogado? ¿Cuándo es necesario y cuándo no es necesario? Cuando tengan duda. O sea, es la realidad. O sea, de repente, una práctica muy común, sobre todo en el medio digital, es decir, pues lo bajé de internet, ¿no? Sí. Ahí estaba. Ha estado, ¿no? se hizo fácil. Exacto, se hizo fácil y lo puse, ¿no? Estaba bajo una licencia X, ¿no? Pero lo que no sabemos es si el que puso esa obra bajo esa licencia tiene las facultades para poder poner la obra bajo esa licencia. Así es. ¿No? Podemos tener una duda tan básica como decir, oye, y si está esta fotografía que quiero utilizar y le hago un crop y le modifico un poquito los tonos, etcétera, ¿la puedo utilizar? La respuesta es no, ¿no? O sea, porque no solo estás utilizando la obra sin autorización, sino que además la estás modificando, la estás mutilando, o sea, estás cometiendo una serie de infracciones en tu intento por legitimizar un uso no autorizado, ¿no? Claro. Y entonces acumulas una serie de conductas que son ilegales y que están castigadas y salen mucho más caro, efectivamente. Y eso, fíjate cómo lo dices, porque es algo que siempre le digo yo a mis clientes. Te lo dije, sale más caro, Sí, ¿no? claro. O sea, te lo dije, sale más caro. Por eso hay que tener una cultura preventiva, no reactiva, y decir, bueno, a ver, si no tengo una certeza de que esto que estoy haciendo es adecuado, ¿no? Consulta al abogado, Claro. ¿no? Pero consulta al abogado especialista en la materia, no al abogado laboral, no al abogado civil, no al abogado penal, ¿no? O sea, porque aparte también cada uno de esos abogados le va a dar un punto de vista diferente conforme a la materia que ellos manejan. Claro. Pero el derecho de propiedad intelectual, tanto en la rama del derecho de autor como en la rama de la propiedad industrial, son tan especializados que no vale, o bueno, yo lo recomendaría que se dejaran asesorar por un abogado que no sea especialista en esa rama específica. Claro, sí, no. Entonces, si la respuesta, ¿cuándo tengo que preguntar? Yo diría siempre. O sea, Mejor si principio. ante la duda, siempre. Siempre. Muy bien. Y una cosa que particularmente nos interesa a nosotros es cómo preparamos estudiantes de diseño que tengan esta claridad y qué les debemos enseñar antes que se vayan a la vida profesional. No sé si en el programa de estudios que tienen ustedes les impartan una materia. Vamos a tener Una contenidos materia de ese, pero una específica de derecho, bueno, los aspectos legales no la tenemos. Yo creo que sería bueno que si no la tienen dentro de su plan de estudios, cuando menos fomentaran espacios como este, ¿no? En el que se pueda platicar con expertos en la materia. Ajá. Y que los alumnos puedan preguntar libremente sus dudas, Así es. ¿no? O sea, plantear sus dudas, preguntar libremente y que nosotros tengamos y podamos compartir el conocimiento que tenemos con ustedes para que cuando menos se queden, si no con el conocimiento profundo, Con nuestro con la primera noción que les ayude a identificar
identificar los focos amarillos y los rojos, ¿no? Así es. Porque vuelvo al principio de nuestra plática. Si tú no sabes que tienes un derecho, tampoco sabes que un tercero lo tiene. Así es. ¿No? Y si estás en esa ignorancia, o en esa inocencia, para no llamarla ignorancia, ¿no? Lo que estás haciendo, sin intención de infringir el derecho de nadie, aunque lo esté haciendo, tú tienes conocimiento. Así es. Pero jurídicamente estás incurriendo, exactamente, estás incurriendo en una infracción. Así es. Entonces, por eso creo y celebro que haya este tipo de pláticas con ustedes, para que, insisto, creo que el objetivo no es que se lleven un conocimiento profundo de la materia, porque sí, no, quienes la hemos estudiado, llevamos muchos años estudiándola, así es. y no es fácil transmitir y adquirir conocimiento en una hora. Así es. ¿No? Pero insisto, creo que el mejor legado que les podemos dejar, quienes venimos a intentar compartir nuestro conocimiento con ustedes, es eso, el que aprendan a identificar en dónde puede haber un riesgo. Así, ¿no? Y que ante esa detección del riesgo ustedes se puedan voltear, o que ustedes consideren, ¿no? A preguntar y decir, oye, ¿cómo ves esto? ¿Qué necesito para que esto se pueda hacer con certeza jurídica y que el riesgo sea el menor posible? Muy bien. Sí, de hecho, justo este es el interés de este tipo de sabemos que tenemos expertos, pero nos gustaría lograr tomar este hábito y esta conciencia, porque sí, no pretendemos dar condensados de derecho. Nosotros pensamos igual acerca de diseño en otros planos, una materia de diseño en mercadotecnia, por ejemplo, que sí sucede, ¿no? Pues no nos parece adecuado. El tercer tema, digamos, que me gustaría que nos platicaras acerca de este nuevo ya tenemos la costumbre vieja de decir que el ambiente de Internet es nuevo, pero sí que abre posibilidades diferentes, primero de oportunidades para meter la pata, muchas, ¿no? La otra es la gran cantidad de material al que tenemos acceso en instantes, y la otra, pues que las modalidades de este ambiente tienen sus peculiaridades, y además de esta otra cuestión que poco nos hacemos conciencia, que es la divulgación y compartir, ¿no? O sea, toda esta otra cara de este asunto, poco pensamos en ello. ¿Cómo nos podrías decir? Mira, lo primero que les podría decir es que el entorno digital, concretamente Internet, está mucho más regulado de lo que nosotros pensamos, o de lo que generalmente se piensa, ¿no? De repente es interesante escuchar conversaciones o ver conversaciones en Twitter, en Facebook, etcétera, sobre alguna iniciativa que dicen quieren regular Internet, y todo el mundo brinca, no, ¿cómo van a regular Internet? ¿No? A ver, la ley regula conductas, no regula medios, ¿sí? Esto quiere decir que si nosotros, por poner un ejemplo, cometemos un fraude falsificando una firma en un cheque, es exactamente la misma conducta a que si cometemos un fraude enviando un mail con phishing para hacernos de los datos bancarios de una persona y obtener los fondos de sus cuentas. Es exactamente la misma. La conducta es fraude. Claro. El medio, uno fue físico, otro fue electrónico. Entonces, una vez que entendamos esto y que aterricemos la idea de que la ley regula las conductas y no los medios, y de que la ley es tecnológicamente neutral justamente por eso, podemos entender que muchas actividades que realizamos en línea ya están reguladas en la ley. Ahora, por la naturaleza del medio, sí existen algunas lagunas o se generan algunas lagunas legales en cuanto a algunas conductas. Y a lo mejor esos son huecos que tenemos que tapar, o que al revés tenemos que luchar para que permanezcan abiertos, dependiendo del tipo de conducta del que estemos hablando y del fin que persigamos, ¿no? Entendiendo esto, el resto creo que se explica muy sencillo. Las obras que están en el entorno digital gozan exactamente de la misma protección que ya dijimos que la ley no protege, sino más bien
de los mismos derechos a favor de sus titulares, y en consecuencia sus titulares pueden ejercer las mismas acciones como si se tratara de obras físicas. Ahora, la inercia en el uso de los medios electrónicos, de los medios digitales, ha hecho que ciertas conductas que conforme a la ley pudieran ser consideradas como una infracción se toleren, ¿no? Por ejemplo, muy claro son los memes, ¿no? Toma una fotografía, es un meme, lo replica, se hace viral, etcétera, y de repente ya está en todo el mundo. Si eso lo analizáramos desde el punto de vista jurídico, bueno, estamos cometiendo una serie de infracciones que, como decíamos antes de entrar aquí, todo el mundo estaría en la cárcel, ¿no? Sin embargo, justamente por la naturaleza del medio, por la cultura que se genera alrededor del entorno digital, se tolera y se dice, bueno, a ver, Internet, como decían hace muchos años, el Internet is for porn, ¿no? O sea, para eso nació, para compartir, para divulgar, para crear y difundir. Entonces, si no hacemos eso con Internet, entonces mejor aprendemos Internet, ¿no? Pero igualmente tenemos que estar conscientes que detrás de esa obra que estamos divulgando, comunicando, etcétera, hay un titular de un derecho. Y entonces aquí es en donde entra, creo yo, intento por lograr el equilibrio entre lo jurídico o lo legal y lo ético, ¿no? Y ahí es donde entra la responsabilidad de nosotros como usuarios individuales de poder ponderar y decir, bueno, a ver, esto que estoy haciendo le perjudica a alguien o no le perjudica a nadie, o creo yo que no le perjudica a nadie o verdaderamente no le perjudica a nadie, ¿no? Es como un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros descargamos un contenido de Internet, la ley nos autoriza a hacerlo, ¿sí? Hay una limitación al derecho patrimonial en la ley mexicana que dice que cualquier persona puede hacer una copia de cualquier obra por única ocasión para uso personal y sin fines de lucro. No dice que tenga que ser una obra física, no dice que sea una obra digital. Volvemos al tema, regula conductas. La conducta es hacer una reproducción de una obra. ¿Cuántas veces? Dice una. ¿Para qué fines? Para fines personales. ¿Sí? ¿Con qué objeto? Sin objeto de lucro, sin fin de lucro. Mi tarea. O mi consumo personal, ¿no? Y aquí es donde justamente el truco está en que acabo de decir, en mi consumo personal. Si yo descargo una fotografía o un diseño para mi uso personal, a lo mejor no le estoy causando ningún perjuicio al diseñador o al fotógrafo, yo en lo individual. Si lo hacemos todos los que estamos en este cuarto, si lo multiplicamos, etcétera, puede ser que sí, o muy probablemente sí, porque entonces estamos atentando contra la explotación normal de esa obra, ¿no? Si todos la podemos obtener de forma gratuita, pues entonces nadie va a considerar que es necesario pagar por ella. Y ahí es donde entra el debate jurídico y ético, ¿no? Jurídicamente no está prohibido lo que yo estoy haciendo, es válido, la ley me lo autoriza. Éticamente debo de llevar a cabo esa conducta aunque sea legal. Y entonces ahí es en donde se abre todo un paraguas de debates éticos y filosóficos que son muy interesantes.